día. Así que bueno, voy a compartir con ustedes una breve reflexión acerca de un pasaje del Evangelio de Juan, como les decía recién, y bueno, oro para que el Señor pueda usar mi vida, pueda a través de mi boca expresar el mensaje en esta noche, que no sean palabras mías, sino que sea el Espíritu Santo guiando cada palabra que salga de mi boca en este momento. Así que bueno, les invito a buscar ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El título de este pasaje es Jesús, la vid verdadera. Y vamos a compartir ese pasaje hasta capítulo 15 del 1 en adelante. Bien, dice este pasaje, ¿lo tienen todos? Dice, como título lleva este capítulo Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el verso 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Hasta ahí. Bien, este es un pasaje, parte del capítulo 15 de este Evangelio, que es bastante conocido, y por ahí muchas veces también se ha compartido seguramente en alguna prédica en este lugar, pero quiero compartirles una breve reflexión acerca de este pasaje que habla de la vid verdadera, y detenernos por ahí en algunos detalles que tiene este pasaje, como para que podamos reflexionar juntos y tratar de entender un poco cuál es el mensaje principal de todo lo que hemos leído. Hemos visto que en este pasaje Jesús dice que Él es la vid verdadera, que nosotros como iglesia somos los pámpanos, que separados de Él nosotros no podríamos dar fruto, digamos. Y que otro detalle también dice que Él es la vid verdadera y que el Padre, es decir, Dios, es el labrador de esta vid, ¿sí? Y que va a llevar adelante diferentes acciones según si damos o no damos fruto. Entonces, hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje, y quisiera compartir alguno de ellos con ustedes. Y el primero es
llevando un poco este pasaje a nuestra vida cotidiana, nosotros vemos que el pasaje dice que nosotros no podemos hacer nada si no estamos conectados con Jesús, y en nuestra vida por ahí cotidiana o en el contexto en el que nosotros vivimos hoy, vemos uno de los problemas que por ahí hacen que nosotros perdamos de foco esta enseñanza del Señor, y tiene que ver con la autosuficiencia en nuestras vidas, ¿sí? Yo quiero hablar un poco de esto, de la autosuficiencia, y cómo eso nos va a generar una brecha cada vez más grande respecto de esta enseñanza, y termina siendo en nuestras vidas hoy un problema la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? El pensar o el creer que nosotros podemos resolver todas las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, en el que yo puedo solo, no necesito de nadie, y eso termina generando un problema en diferentes ámbitos de la vida, incluso uno de los ámbitos que por ahí nosotros vemos hoy que afecta en el matrimonio, donde las parejas que conforman el matrimonio dicen: no, yo no necesito de ninguna persona a mi lado, no necesito de un esposo o no necesito de una esposa, porque yo puedo con todas las cosas. Y ese otro concepto que hoy aparece, que también termina generando un problema, que es el empoderarse en las cosas, pero mal usado, ¿no? El concepto de empoderarse. Y así también esto de la autosuficiencia, que es como un problema hoy de la actualidad, de creer que podemos vivir con nuestras propias fuerzas, y eso es lo que la sociedad por ahí, o la cultura en la que hoy nosotros vivimos, aumenta cada vez más el valor de este concepto en nuestra vida, y nos creemos cada día más que podemos resolver las cosas solos, incluso trayendo esto un poco más a la vida del cristiano, de la persona que sirve por ahí en la iglesia o que congrega en alguna iglesia, de eso de creer que nosotros podemos tener un servicio dentro de la iglesia y no es necesario orar, digamos. Entonces, eso también es parte de este concepto de la autosuficiencia, de creer que nosotros podemos hacer tal o cual cosa sin tener, no hace falta orar, yo puedo servir, no hace falta orar, o yo puedo hacer diferentes cosas y no dependo de Dios, no dependo de la providencia del Señor, trabajando para Dios, pero sin depender para Dios, entonces, sin depender de Dios, perdón. Todas esas consecuencias acarrea por ahí este problema de la autosuficiencia que nosotros por ahí podemos llegar a tener. Y en este pasaje que yo leí es claro un poco esto. Jesús aclara, él está hablando a sus discípulos y dice él que separados de él nosotros no podemos hacer nada, y no dice en este pasaje, por ejemplo, sin mí les va a costar un poco más, por ejemplo, sin mí hay cosas que van a poder hacer y cosas que no dice eso, dice sin mí nada podéis hacer. Es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no estamos conectados con esa vid verdadera que es Jesús presentado en este pasaje, donde Él mismo se presenta como la vid verdadera. Por ahí esta analogía de la vid ya había aparecido en el Antiguo Testamento, porque Dios había establecido al pueblo de Israel como la vid. Un pueblo que tendría que haber dado frutos, un pueblo que tendría que haber permanecido en su presencia y haber tenido un resultado que por ahí el Señor esperaba. Pero esa vid que fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento por ahí no cumplió con esa expectativa del Señor. ¿Por qué? A ver, vamos un poquito más para atrás. ¿Qué es una vid? ¿Ustedes saben lo que es una vid? O sea, estamos todos, por ahí yo doy por sentado de que se entiende bien. Digo, decía ya que este pasaje por ahí es conocido, pero ¿qué es una vid? Sabemos, la vid es una planta y generalmente vinculamos eso con la planta de la uva, ¿sí? Y por eso Dios
Es decir, Dios sacó a Israel de Egipto y lo plantó en la tierra prometida. De ahí es que vincula o hace esa analogía con una vid, con una planta, es decir, porque Dios sacó al pueblo de Israel y lo plantó ahí y dijo, vos vas a ser la vid, vas a dar frutos y un montón de otras cosas más. Pero bueno, en el camino conocemos por ahí la historia de Israel que se desvirtuó un poco y Israel tuvo tiempos de idolatría, se separó del Señor, cometió pecado. Entonces ya en el Nuevo Testamento aparece Jesús y se presenta como la vid verdadera y no dice yo soy una vid, yo soy una planta, yo soy la vid, dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces nosotros en este pasaje vemos que Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes no pueden hacer nada separados de mí. No es que ustedes separados de mí, por ahí les va a costar un poco más hacer las cosas, o algunas cosas van a poder. No, acá no hay blanco, no hay grises, digamos, blanco o negro. Separados de mí no pueden hacer nada, dice Jesús en esta enseñanza. Entonces, esta es una reflexión que nosotros tendríamos que poder hacer por ahí como congregación o como individuo, como persona, personalmente. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo que son para Dios y qué cosas estamos haciendo dependiendo de Dios o con Dios? ¿Sí? Porque por ahí uno en el día a día o en nuestra vida cotidiana, este concepto se va introduciendo de a poco en nuestra vida, lo de la autosuficiencia, y decimos, no, si yo sirvo, yo voy todos los domingos, yo hago esto, hago lo otro, hago un montón de cosas. Pero acá la consulta o la pregunta o la reflexión no es qué cosas estoy haciendo para Dios, sino qué cosas estoy haciendo con Dios, conectado con Dios, permaneciendo en Dios, ¿sí? Porque eso es lo que va a traer frutos. La analogía acá de la vid es, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos en la vid es la planta. Los pámpanos son aquellos brotes nuevos que van teniendo la planta y es la parte viva de esa planta. Es la parte productiva, si se quiere, de la planta, porque de ahí, de los pámpanos, es donde sale el fruto después. Vieron que hay otro concepto que por ahí en otras versiones se habla del sarmiento, ¿sí? La vid, el sarmiento, los pámpanos. Bueno, en algunas versiones por ahí el sarmiento y el pámpano es sinónimo, pero en realidad el sarmiento es el pámpano después de haber dado su fruto, ¿sí? Nosotros tenemos la vid como tronco principal, digamos, la raíz, el tronco, de ahí sale los pámpanos. Ese pámpano tiene brotos nuevos, da frutos, todo, y para el año próximo, cuando la planta tiene que volver a dar fruto, ese pámpano ya se convierte en sarmiento, y de ese sarmiento ya sale otro pámpano, ¿sí? Entonces, lo más importante de esa vid es el pámpano, digamos, es la parte productiva, es lo que da frutos. Entonces, el pámpano que no está conectado con la vid claramente no va a dar ningún fruto. ¿Y qué va a pasar con eso? Se usa para otra cosa, para hacer fuego, se saca, se poda. Dice la palabra que Dios es el labrador de esa vid, que Dios es el que está cuidando de esa planta, es el que está podando, es el que le está limpiando. Entonces dice que todo pámpano que no dé frutos, ¿qué va a hacer el labrador? Lo va a cortar y va a sacar ahí, lo va a echar fuera al fuego. Pero el pámpano que está dando frutos lo va a limpiar para que pueda dar aún más cantidad de frutos. Entonces acá vemos en esta primera parte, en esta primera reflexión, cómo esta autosuficiencia, ese creer que nosotros podemos hacer las cosas separados del Señor. Ojo, y ahí hay que reflexionar de verdad en esto. No todas las cosas que nosotros hacemos significa que estamos permaneciendo en Dios. No todas las cosas, no todo el servicio, el hecho de venir acá y hacer un montón de cosas, no porque yo limpio, no porque yo canto, porque toco la guitarra, porque sirvo, porque predico, significa que yo esté conectado con Dios. Ahí hay que tener ojo con eso y de no caer en una realidad que no existe, en asumir de que no, está todo bien.
sí, yo sigo, pero ¿y no vas a orar? No, no voy a orar. Sí, total, yo siempre sigo, no pasa nada. Entonces ahí estamos tratando de dar frutos sin estar conectados con la vid, siendo un pámpano que está separado de esa vid. Entonces vamos a ver acá otra cuestión, revisando un poco, analizando un poco este otro pasaje, es en qué momento Jesús comparte el contexto de ese momento en el que Jesús comparte o da esta enseñanza a sus discípulos. Esto ya es en el capítulo 15 de San Juan, y si nosotros vemos los capítulos anteriores, habla de la promesa del Espíritu Santo, habla de que Jesús anuncia la traición de Judas, el nuevo mandamiento, ya había pasado la Santa Cena, la última cena, entonces ya era como el último tramo, o la última parte antes de que Jesús vaya a la cruz. Es decir, es casi finalizando ese proceso en el que Jesús está con sus discípulos, ¿sí? En ese contexto sucede esta enseñanza. Ya él había anunciado que Judas lo iba a traicionar, ya Judas se había ido, dice la palabra acá, ya les leo, dice la palabra que Jesús ya había dicho que Judas iba a traicionar a Jesús, y después del bocado Satanás entró en él, hablando de Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos no entendían qué estaba pasando, y dijo, seguramente estaba preparando lo que iban a necesitar. Entonces pensaban que Jesús le estaba diciendo a Judas que tenía que ir a comprar cosas, lo que iban a necesitar para la fiesta y todo. Y dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces eso pasa ahí, vemos en el capítulo 13. Pero bueno, en ese contexto, después que Jesús ya tiene un último encuentro en intimidad con sus discípulos, cuando Jesús ya en esa última parte, como les decía antes de ir a la cruz, tiene esos últimos encuentros íntimos con sus discípulos, ahí es donde Jesús enseña esto y hace esta comparación con la vid verdadera, y dice que lo que les comentaba recién de cuál era la enseñanza central de este pasaje. Y acá ya nos está hablando, fíjense que Jesús ya está como les decía, ya en el último periodo, digamos, de su paso de intimidad con los discípulos. Entonces a diferencia de otras charlas que él ha tenido antes con sus discípulos, esto ya es como más una enseñanza para que los discípulos puedan aprender a tener una dependencia de Jesús, porque él ya no iba a estar físicamente con ellos después de todo lo que venía a ocurrir a él. Entonces como que ya, fíjense cómo él fue preparando ese camino para esa supervivencia espiritual de los discípulos, digamos, porque él estaba diciendo: fíjense que ustedes separados de mí, permaneciendo en mí únicamente, van a poder tener frutos. Entonces, enseñándoles o dándoles una herramienta o una esperanza para que los discípulos puedan enfrentar crisis, tener esa supervivencia espiritual, que también nosotros hoy podemos aprender de este pasaje, ¿sí? No es una charla teórica la que él le está dando, le está enseñando algo así como por ahí en otra. Esta es una enseñanza distinta, tiene este condimento, digamos, que hace que sea distinta, que ya te está enseñando, dando herramientas para después tener fortaleza ante situaciones de crisis, entendiendo que nosotros separados del Señor no podemos, directamente no tenemos vida, digamos, no. Yo pensaba en esta semana y decía, bueno, separados de Jesús, entiendo eso, que separados de Jesús no puedo hacer nada, no puedo tener vida, pero
qué tan amplio es decir no tengo vida? Y a veces uno no se siente lleno, no se siente completo, siente que no es feliz, siente que está estancado. Todo eso es estar muerto, digamos. Porque una persona que tiene vida es una persona que puede gozar de la paz del Señor todos los días, que sabe, entiende y reconoce que depende del Señor y vive feliz realmente todos los días. No tiene miedo, no es que no hayan cosas que le hagan preocuparse, pero la verdad es que una persona que tiene vida en el Señor, que depende y que permanece en Jesús como un pámpano que da frutos, no se preocupa por eso. La verdad que no le quita el sueño, digamos. Entonces eso también es estar vivo. No necesariamente decir, che, bueno, yo si me separo del Señor seguramente mañana me voy a morir físicamente, mi cuerpo se va. Y no tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con de poder sentirse pleno, de poder gozar de la paz del Señor y que no hayan cosas que le generen disturbios o conflictos en el día a día. Y esa es la supervivencia espiritual que el Señor espera de nosotros. Por eso es que nos da esta enseñanza de que nosotros tenemos que permanecer en Él, para poder no solamente dar frutos, digamos que eso también es parte de nuestro deber, si se quiere, o de lo que el Señor espera de nosotros, que demos frutos. Después vamos a ver un poco más qué significa dar frutos, pero también poder tener vida. Dice, explicaba un poco antes que en el Antiguo Testamento ya veíamos por ahí este concepto de David, o esta comparación con David, y que era el pueblo de Israel. Dios presentó al pueblo de Israel como la vid verdadera, pero en este Nuevo Testamento Jesús se presenta como la vid verdadera. Y los pámpanos que somos nosotros en esta comparación, ¿por qué nosotros no podemos dar frutos si no estamos conectados con el Señor? Porque ese es el concepto. Yo les he explicado hoy la diferencia entre el pámpano y el sarmiento, pero el pámpano es una rama que si no está conectada con la planta, digamos, no va a crecer, no va a dar frutos, no produce vida. El pámpano de por sí solo no produce vida, lo mismo que nosotros no producimos vida porque somos nosotros nomás, por nuestra propia naturaleza no producimos vida, no tenemos, hablando desde el punto de vista de la planta, no producimos savia propia, digamos, que es la rama que sí tiene savia, la que está conectada con el tronco principal, digamos. No existe un pámpano que dé vida y que sea independiente a la planta. Eso ya sería otra planta distinta. En el verso 5 de este pasaje dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada soy. No dice tampoco acá, y esto es un detalle de este pasaje, fíjense qué palabra usa el verso, dice el que permanece en mí. No está diciendo el que viene a mí o el que pasa tiempo conmigo. Es decir, no tiene que ver con eso, no es un hecho específico que ocurre, no es un encuentro con Dios, no es un evento. Fíjense que los eventos, o el que viene a mí, el que viene al Señor viene y no está diciendo que se queda, viene al Señor, y ese venir en algún momento termina, porque la persona puede volver, va a decir un evento, voy a un evento, tengo un encuentro con el Señor, fui ministrado por el Señor. Fíjense que permanecer no es eso. Permanecer tiene que ver ya con un concepto más permanente, justamente. Es quedarse con el Señor, es habitar en el Señor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso en este pasaje usa esta palabra para que se entienda que no tiene que ver con algo que ocurre en un momento específico y que después se termina. Tiene que ver con una permanencia en el Señor. ¿Sí? Eso y la permanencia en el Señor se da a través de una relación constante con Él.
no con una oración a la mañana, con una oración al final del día, sino mi vida entera, en todo tiempo, permanezco en el Señor. Eso dice la palabra del Señor: el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Entonces, ahí yo cuando buscaba y estudiaba un poco este pasaje, encontré un ejemplo práctico para poder entender mejor este concepto de permanecer en el Señor, y tiene que ver con el ejemplo de un cargador de un celular. Si yo enchufo mi celular a un cargador y ese celular no está enchufado en la red eléctrica, ese cargador por sí solo no genera carga, digamos, no va a cargar el celular. Ahora, cuando yo conecto ese celular a la fuente eléctrica, ahí recién va a funcionar. Entonces no tiene que ver con el aparato, con el dispositivo, sino el problema tiene que ver con el momento de la desconexión. ¿Sí? Entonces, yo desconectado de la vid verdadera, yo soy el cargador desconectado de la vid verdadera, yo no produzco vida por mí mismo. No produzco frutos por mí mismo, sino que yo tengo que estar conectado a la vid verdadera para poder dar frutos, para poder contagiar a otros, para poder tener los resultados, digamos, que el Señor espera de nosotros, una vida que el Señor espera de nosotros, que podamos estar permanentemente conectados con Él. Así funciona el cargador. El cargador, cuando yo desenchufo, está listo, ya no cumple ninguna función, digamos, y ese que no cumple ninguna función va a ser cortado por el labrador y va a ser echado fuera y va a ser quemado, porque para eso sirve, no sirve para otra cosa, si no es para hacer fuego, digamos, o no sé, no sirve para nada eso, porque también eso dice la palabra, ¿no? Dice: nada pueden hacer sin ti, no sirve para nada, digamos. A ver, es pesado esto lo que yo le estoy diciendo, pero una persona que no está conectada con la vid verdadera no sirve para nada. Va a ser cortado por el labrador y va a ser quemado y va a ser echado al fuego. Esa es la realidad, hermanos, de esta enseñanza. Nosotros somos los pavos, nosotros queremos tener vida, queremos dar frutos. Bueno, conectémonos al Señor, conectémonos con la vid verdadera. Tenemos que trabajar ahí, tenemos que hacer un trabajo. Si nosotros entendemos que, bueno, no estoy conectado con el Señor, entonces ¿para qué estoy, digamos? Pero repito, el ejemplo del cargador, no es el problema del aparato, que cuando yo desenchufo la deja de cargar, es el problema cuando ese aparato se desconecta. El aparato funciona, pero desconectado no sirve. O sea, a mí el aparato va a funcionar siempre que esté conectado con la vid, con esa vid verdadera que es Jesús. Y lo otro es lo que les decía acerca de la palabra, que fíjense en el detalle que la palabra que usa para explicar esto, que es la palabra que permanece en mí. Hay que permanecer en el Señor. No es un evento casual, es una permanencia en el Señor. Y para eso es necesario tener una relación constante con el Señor. Nosotros hay una canción que nosotros cantamos que dice: quiero habitar en tu intimidad. Y nosotros cantamos muchas veces esa canción, siempre hablamos en las reuniones del grupo de alabanza de lo importante que es entender lo que nosotros estamos cantando, de las letras, de las canciones, de lo que nosotros cantamos por nuestra boca, por nuestros instrumentos. Y esta canción dice: quiero habitar en tu intimidad. Nosotros estamos cantando esa canción y muchas veces todavía no entendemos esto de que habitar es esto. Fíjense que permanecer es casi lo mismo que decir habitar. Hay que habitar en el Señor, hay que dejar que el Señor también habite en nosotros, porque también la palabra dice: el que permanece en mí y yo en él, dice, ahí tal cosa. Entonces hay que buscar realmente eso, pero desde la sinceridad, desde el corazón, querer habitar realmente, querer realmente permanecer en el Señor,
Y no solo eso, y dejar que el Señor también permanezca en nosotros para que la consecuencia sea el fruto y no sea ser cortado y echado al fuego. Acá es donde vemos un poco esto acerca del fruto y cuál es la evidencia de la persona que da fruto. Nosotros podemos tener, la Biblia nos enseña, en Gálatas, ahí habla de los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la carne. Es decir, ahí nosotros podemos entender que pueden haber dos tipos de frutos, el fruto malo y el fruto bueno, si así lo queremos llamar, pero en Gálatas aparece el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces una evidencia de una vida conectada con el Señor es el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la evidencia que nosotros podemos decir, bueno, yo estoy conectado con el Señor porque mi vida evidencia frutos del Espíritu Santo, o yo puedo decir, esa persona se nota que está conectada con el Señor, se nota que permanece en Jesús porque su vida da frutos. Entonces, ¿qué significa dar frutos? ¿Qué cosas no son los frutos que nosotros tenemos que tratar de sacar o quitar de nuestras vidas? El fruto no es solamente una actividad religiosa, es decir, lo que le decía hoy, no es solamente actividades, hacer muchas cosas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Eso no es fruto, eso son actividades solamente. El fruto tampoco es la asistencia a las actividades, a los cultos, a las oraciones, a los mensajes en nuestro caso, o ocupar cargos importantes dentro de la iglesia, tampoco es fruto, tampoco es una evidencia. Eso no, porque por ahí uno dice, bueno, esa persona ocupa un puesto importante en la iglesia, entonces eso es la evidencia de que permanece en el Señor. Eso es un error, ¿sí? Eso no es necesariamente un fruto o una evidencia de una vida conectada con el Señor. Ahora sí, el carácter de una persona transformada, un corazón transformado, una persona que demuestra o evidencia los frutos del Espíritu Santo, es una vida, ahí podemos ya empezar a asumir una vida conectada con el Señor, el amor, la obediencia, la perseverancia, incluso el impacto que nosotros tenemos en la vida de otras personas son evidencias de que estamos conectados y que estamos permaneciendo en el Señor. Entonces ahí yo les invito a que podamos nosotros analizarnos internamente, cada uno desde su lugar, desde su posición, desde su actividad. ¿Estoy evidenciando una vida conectada con el Señor? ¿Estoy dando evidencia de una vida que permanece en el Señor o qué estoy haciendo? ¿Cuál es el resultado de mi vida hoy? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Estoy dando frutos o estoy dándole espacio a mi vida a los frutos de la carne o a los frutos del Espíritu Santo? El otro día leía una reflexión y decía, ¿cómo podemos pensar que nuestro espíritu va a estar fortalecido si durante el día solamente estoy alimentando a la carne? Entonces, ¿cómo puedo pretender o cómo puedo creer que mi espíritu va a ser fortalecido si durante el día estoy alimentando con esto los deseos de la carne? Y entonces decimos, no, lo que pasa es que yo acá leo la Biblia, no, lo que pasa es que yo sigo un grupo que sube siempre de reflexiones, y por eso es que estoy leyendo todos los días, tengo todo el día el celular. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender que nuestro espíritu pueda estar fortalecido si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, solamente alimentamos la carne? Entonces, en nuestra vida hoy, ¿qué está creciendo? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Frutos de la carne? ¿Frutos del espíritu? ¿Estoy impactando en otras personas? ¿Estoy demostrando amor? ¿Estoy demostrando obediencia o perseverancia en las cosas que hago para el Señor? Pero no solamente para el Señor. Acuérdense lo que decíamos hoy, no todas las cosas que hago para el Señor
evidencia una vida que permanece en el Señor, sino que tiene que ser las cosas que hago con el Señor. Yo no puedo hacer cosas para el Señor si el Señor no está conmigo, si no estoy conectado con el Señor. Eso no, como que no tendría mucho sentido. Quieren buscar también ahí Gálatas 5. Obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leemos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, leo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un pámpano que va a ser cortado y va a ser echado y va a ser consumido por el fuego. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven? Fíjense los frutos de la carne, que muchas veces uno mira así y dice, bueno, pero yo no soy idólatra, yo no hago hechicerías, yo no ando en borracheras, o tampoco cometo homicidios, pero fíjense que en medio de todas esas hablamos de pleitos, hablamos de celos, hablamos de iras, hablamos también de, esas, los pleitos, las enemistades. Muchas veces uno se jacta de decir, no, pero los frutos míos son del Espíritu, digamos, yo permanezco en el amor, soy obediente, yo no maté a nadie, yo no hice, pero los pleitos, las enemistades, las iras, el enojo ahí, también son frutos de la carne, y tiene el mismo peso que el resto, porque fíjense cómo termina el verso que dice que no heredarán, el reino. Todas tienen el mismo peso, entonces no necesariamente tengo que andar matando gente por ahí para decir que mis frutos son de la carne. Dice la palabra que estamos leyendo el capítulo 15 de San Juan, separado de mí nada podré hacer, la advertencia de Jesús, en este caso para con los discípulos, también para nosotros. Nada podéis hacer, y esto lo que les decía hoy, nada no es sinónimo de decir poco podrán hacer, dice nada, esto significa nada con valor eterno, nada van a poder hacer separados de mí. Nosotros podemos tener programas de trabajo, podemos ser músicos, tener actividades, y aún así podemos estar secos espiritualmente. Entonces, ojo con eso, porque este pasaje tiene palabras, si vemos así en el detalle, palabras que son muy fuertes, que son advertencias muy claras de Jesús. El que permanece en mí, nada van a poder hacer. Y el domingo pasado, si no me equivoco, fue la prédica del pastor que nos hablaba de la higuera, ¿se acuerdan o no? La higuera, que Jesús habló a la higuera y la higuera se secó porque no tenía frutos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, el árbol con hoja
pero sin frutos es el caso de la higuera. Entonces, nosotros acá tenemos que dar frutos, ese es el objetivo nuestro. Yo decía, bueno, pero soy un árbol que tiene muchas frutas, tiene muchas hojas, perdón, soy frondoso, pero si yo no doy frutos, ¿qué pasó con la higuera? Fue sentenciada, fue secada, esa planta no dio frutos nunca más. Entonces, lo que el Señor espera de nosotros no es que seamos un árbol con hojas, frondoso, que dé sombra y nada. Nosotros tenemos que dar frutos, si no vamos a ser cortados, si no. El árbol que no da frutos al labrador no le interesa. A la persona que cuida campo y tiene plantaciones, el árbol que no da frutos no le interesa. Ese labrador no planta árboles para que den sombra. El que tiene la chacra o el que tiene el campo no planta una planta de mandioca para que le dé sombra a la cebollita. Tiene que dar fruto, él tiene que sacar provecho de esa planta. En algún momento él tiene que venir y tiene que arrancar la planta y tiene que haber frutos. Si no, no sirve. Así el Señor tiene que venir y como dice esa enseñanza de los talentos, el Señor va a venir y nos va a pedir respuestas sobre eso. La palabra es de los talentos. Y en este caso lo mismo, nosotros somos árboles, somos pámpanos, mejor dicho, y nosotros tenemos que dar frutos, como les decía hoy, al principio somos la parte viva de la planta, la parte productiva de la planta. No podemos esperar que de otro lado salga el fruto. Nosotros somos los pámpanos y tenemos que dar ese fruto. Entonces, una consulta para reflexionar, una pregunta que les dejo para que podamos reflexionar: ¿de qué cosas necesito volver a depender de Cristo? ¿De qué cosas necesito volver a depender de Jesús? ¿Qué cosas hoy en mi vida estoy haciendo que pienso y creo que no dependo del Señor para eso? ¿Qué cosas estoy encarando, que estoy proyectando y no estoy incorporando al Señor en ese proyecto? ¿Qué cosas estoy haciendo en mi vida que necesito volver a ese lugar y decir: Señor, yo dependo de vos para esto? Yo sin vos no tengo vida, no puedo hacer nada. Yo no produzco frutos solo por mí mismo. ¿De qué cosas tengo que empezar a depender de Cristo otra vez? Y otra pregunta: ¿dónde estoy confiando más en mi capacidad que en la presencia del Señor? ¿En qué cosas en mi vida, en lo cotidiano de mi vida, estoy confiando más en mi capacidad? ¿Cuántas veces nosotros confiamos más en mi capacidad de resolver algún problema, ya sea económico, cualquier otro tipo de problema? Yo estoy diciendo: no pasa nada, si total yo voy a generar la plata, yo voy a conseguir esto, yo esto y voy a resolver todo esto, vos no te preocupes. ¿Cuántas veces yo no te digo así a vos? ¿No? ¿Cuántas veces no le digo a mi esposa: no, quédate tranquila, yo voy a hacer esto, quédate tranquila, yo me encargo? Porque estoy tratando de confiar en mi propia sabiduría o en mi propia fuerza o en mi propio trabajo. Entonces reflexionen conmigo en esto, piensen por un ratito en esto, en qué cosas yo estoy tratando hoy de resolver todo. De decir: yo no dependo del Señor, yo soy autosuficiente, yo no necesito conectarme con Dios, no necesito permanecer en Dios. Cristian decía que había que permanecer en Dios. Yo oro más, oro en la mañana, oro en la noche, pero a veces sí, a veces no, a veces hago esto, a veces no hago esto. No sé si es tan necesario permanecer en el Señor. Piensen en esto, reflexionen conmigo en esto y digan: ¿en qué cosas tengo que volver a depender del Señor? ¿Cuánto más estoy confiando en algo de mi propia capacidad más que en la capacidad del Señor? Yo oraba en estos días y decía: el Señor es el dador de vida. Él es el que nos da vida, digamos. Nosotros no seríamos nada si no estuviéramos dependiendo del Señor. Dios es el que creó el mundo, el creador de todas las cosas, el creador de todo lo que nosotros tenemos, nos bendice, nos da salud, tenemos vida.
Hoy orábamos también antes de arrancar el culto y agradecía al Señor que nos da la posibilidad de poder venir a este lugar, de poder tener un tiempo con Él, de poder reflexionar en las enseñanzas que Él nos da, porque Él es el que nos da la vida, nos da la posibilidad de que nosotros podamos venir acá a su casa. Joseph daba gracias al Señor y decía que hay personas que no tienen posibilidad ni siquiera de ir a divertirse en el río o de quemarse, de tener esa sensación de su piel quemada por el sol. Y eso solamente nos da el Señor. Vivi leía el libro de Proverbios y decía también esto de que nosotros no podemos depender de nuestra propia, ser sabios. ¿Cómo es que dice ese pasaje? Ser sabios en nuestra propia opinión. Y un poco esto tiene relación con este pasaje que nosotros estamos compartiendo ahora. No podemos ser sabios nosotros en nuestra propia opinión. No podemos creer que podemos. Entonces, ahora ustedes me van a decir, ¿y cómo hacemos para permanecer en el Señor? ¿Cómo permanecemos en Cristo? Ya me asustaste todo, pero me están diciendo cómo hacemos para permanecer en Cristo. Y acá les voy a decir algunas prácticas bien concretas que nos van a ayudar a nosotros a volver a depender del Señor, a volver a Jesús y decir, bueno, Señor, yo dependo de vos, yo soy un pámpano que si no estoy conectado con la vid no voy a dar ningún tipo de fruto y el labrador me va a cortar y me va a echar el fuego. Yo no quiero que eso pase conmigo. Yo no espero eso para mi vida. Yo quiero ser un pámpano que esté conectado con la vid, quiero dar frutos y al año siguiente yo quiero convertirme en ese sarmiento que da otros pámpanos. Entonces, escuchar la palabra del Señor y obedecer es una práctica bien concreta. Leer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor y obedecer